Hola mis queridos amigos, espero que estén muy bien. Continuamos hoy con el cuarto capítulo del estudio profético de Daniel con respecto al cuerno pequeño. Ese misterioso cuerno que surge de los 10 que representan a los 10 poderes o reinos que surgieron después del Imperio Romano. Hemos estado estudiando en el libro de Daniel cómo Dios revela al profeta y por ende a su pueblo que 4 imperios poderosos en la historia iban a surgir: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero la profecía de Daniel 2 decía que nunca más habría un imperio como estos 4, que por consiguiente lo que quedaba de Roma se iba a dividir en 10 reinos, los cuales hoy en día prevalecen. Pero de un pronto a otro la profecía dice muy claramente que mientras el profeta veía la visión, comprendió unas cosas pero otras no, pidió ayuda y dijo en el versículo número 20 que él quería saber acerca de los 10 cuernos que tenía esa bestia espantosa y terrible, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y lo peor, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos. Pero adelante en el versículo 24 dice: y los 10 cuernos significan de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Mira qué característica religiosa tenía este cuerno pequeño. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En otras ocasiones he expresado que mi intención nunca es ofender a nadie, pero hay que decir lo que dice la Biblia. Pero toca expresar esto de la manera más suave, pero que un día me lo explicaron a mí y a la luz de la evidencia. Mira que aquí no te estoy hablando de argumentos personales. El texto bíblico habla de que cuando cae el Imperio Romano y se divide en 10, iba a surgir un poder diferente. Ya no era solo político y económico, como los 4 reinos anteriores. Cuando estos 10 reinos bárbaros se dividieron, el Imperio Romano, surgió un poder que era religioso y político. Un poder religioso desde las mismas entrañas de Roma. Mira que no tengo que decirte el nombre, pero si vas a la historia y te preguntas cuál poder religioso salió de Roma, hay elementos claros. Investigando la historia te darás cuenta que, en primer lugar, a la luz de la evidencia, este cuerno pequeño, al salir y destruye a 3, no eran más que los reinos de los ostrogodos, visigodos y érulos. ¿Cuál era el problema? Estos 3 reinos tenían la creencia de Arrio, un obispo de Egipto, quien dijo que Jesús no era Dios, que Jesús fue creado. Y entonces estos 3 reyes, o los visigodos, ostrogodos y érulos, estaban en la misma capital romana y lograban conquistarla por completo. Entonces podían obtener la victoria y arrancar al obispo de Roma. Recuerda que el cristianismo popular se dividía entre la iglesia romana y la iglesia de Alejandría. Hay un elemento fundamental también que quiero mencionar. Un general llamado Belisario atacó a estos 3 reyes y, como logró vencerlos, le entregó el poder al obispo de Roma. Esto junto con un edicto de Justiniano en el cual aceptaban que este obispado tuviese el eje central y que una doctrina que no fuera de ellos era un delito, se convirtió entonces
en que la religión no era algo que usted tuviera decisión, era algo impuesto. Cuando nadie esperaba que de los restos de la Roma imperial surgiese una Roma religiosa, esta salió. Desde el año 538 a 1798. ¿Cuántos años son esos? Son 1260 años, lo mismo que dice Apocalipsis cuando describe este poder religioso. Aquí Daniel lo llama tiempos, tiempos y medio tiempo. En, el, en la reducción teológica, cuando se habla de esto, tiempos es un año, tiempo en singular, tiempos es el doble, son 3 y medio tiempo, 3 años y medio, multiplicado por 30, da los mismos 1260 años. En otro pasaje de Apocalipsis le llama 42 meses, que multiplicado por 30 da los 1260 años. Con el edicto de Justiniano, o con la destrucción de la última tribu arriana en el 538 hasta 1798, este poder estuvo en su apogeo. ¿Quién acabó con ese poder religioso? Recuerda que Napoleón Bonaparte, el rey o emperador o dictador de Francia, llegó a través de su general a Roma, agarró al obispo de Roma, lo metió en la cárcel y allí murió. En algún momento la historia dice que la cabeza de la bestia de Apocalipsis 13 sufrió una herida mortal. La gente pensó que este poder religioso ya no tendría más poder. Pero durante 1260 años, en esos años que te estoy mencionando, la profecía de Daniel se cumplió, porque dice que este poder religioso, en el versículo 21 dice, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y también en el versículo 25 dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Lamentablemente, ese poder religioso, quien no se sometía a ellos, ordenaba a través de los políticos que usaran la fuerza militar y persiguieran a todo aquel que se declarase que no era de esa fe. Tan terrible es esto, que la Biblia dice también, y ahí iba el cuerno pequeño a hablar palabras contra el Altísimo. Como le digo, no es mi deseo ofender a nadie, pero evidentemente a la luz de la Biblia, este poder religioso tiene títulos que los mismos clérigos han escrito a través de la historia. Por ejemplo, la literatura abunda en epítetos o en palabras o frases típicas que mencionan que el que ocupa el primer lugar en ese puesto tiene títulos que según ellos le corresponden. Le llaman que está coronado con una triple corona, que es como si fuera Dios sobre la tierra, que tiene grande autoridad y poder para modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas, que puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Y cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, lo hace también este vicario. Sí, el texto bíblico dice que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Por eso a las personas les pregunto, ¿realmente has estudiado los 10 mandamientos de la Biblia? ¿Has visto lo que dice Éxodo 20? Y si lo comparas con las reglas de esta religión, cambiaron dos mandamientos. Uno de ellos, el que cambió el único mandamiento que habla del tiempo, es el cuarto mandamiento. Léelo, léelo con calma, a la luz de la Biblia y de la oración, y te darás cuenta que esta profecía se cumplió. Ya el tiempo se está acabando. Yo no tengo que mencionar nombres para que usted deduzca de cuál poder religioso, popular, mundial estamos hablando y que se fundó dentro del mismo Imperio Romano. Pero Dios dijo claramente que su hegemonía iba a ser por un tiempo. En Apocalipsis dice que ese poder lo volverá a tomar y volverá a perseguir. Pero esa es otra historia. Hoy dejamos hasta aquí. Mañana continuamos. Porque mientras este poder surgía, algo estaba o iba a pasar en el cielo. Y mañana lo veremos. Dios te bendiga y te guarde. Y continuamos con estas lecciones con ayuda de Dios. Y gracias de verdad por escuchar y por compartir estos mensajes que aunque no son populares, están en la Santa Biblia. Y corresponde darlos para que cada uno tome su decisión. Hasta pronto.